la primera mujer que viene a este programa Arsenal, y es muy propicio porque recientemente hizo su reaparición en el escenario político. Josefina Vázquez Mota, muchas gracias por estar con nosotros. Pancho, qué gran honor. Paola, muchísimas gracias. Y la verdad me siento doblemente emocionada de ser la primera mujer que es parte de este esfuerzo, que felicito, que le doy la bienvenida, aunque sé que hay hombres que me han antecedido, lo cual también habla de este reto tan grande que tenemos las mujeres en la vida política y en muchas otras agendas. Pero por lo pronto me siento muy honrada y muchísimas gracias. No, gracias a usted por aceptar esta invitación, y voy directo a la pregunta que todo mundo está esperando. ¿Josefina Vázquez Mota va a ir por la presidencia nacional del PAN o no? Voy a ir por esta presidencia, Pancho, después de terminar de hacer esta valoración, que no es más que este diálogo que he venido manteniendo con liderazgos panistas, con militantes. He venido, por supuesto, dialogando con quienes conformamos este movimiento de Panistas por México, pero sobre todo dialogando con los militantes, dialogando con los panistas que han hecho posible historias de democracia, que nunca se han rendido, que enfrentan una gran dificultad o adversidad en muchos de sus estados y municipios, y que coinciden en que estamos viviendo un momento crucial en la vida del país. Hay un México al que yo observo y siento en un riesgo real, y es este riesgo de un México, de una democracia joven como es la nuestra, de una democracia que hasta hace muy pocos años, bueno, gente tan joven como Paola, pues no tenía en el mundo cotidiano. Pancho, recordarás tú y muchos de quienes nos están acompañando esta noche, cuando había candidaturas que eran un mero trámite porque pues ya sabíamos que iban a quedar, o cuando los congresos o algunos grupos parlamentarios simplemente eran comparsa del Ejecutivo, o cuando no se contaban los votos en las urnas. Y aunque eso parece que pasó hace muchos años, esa es una historia muy reciente. Y el gran riesgo que hoy observo es que esta democracia joven, vigorosa, que nos necesita a muchos, si no tiene un contrapeso serio, sólido, responsable, un contrapeso político que tenga una agenda, que tenga propuesta, que no a todo diga que no por sistema, pero que tampoco a todo diga que sí, sino que sea la voz de los ciudadanos, tenemos un riesgo real de una tentación autoritaria o de un regreso a un autoritarismo que México no merece. Antes de darle la palabra a Paola, yo quisiera preguntarle claramente, usted ya nos dijo que sí va. Después de esta valoración, mi querido Pancho. Sí, bueno, pero sí. Estamos en esta valoración, que tengo todo este propósito de, por supuesto, apoyar y acompañar a mi partido desde la posición que más convenga, y que pues será un enorme honor y distinción después de esta valoración. Déjeme hacerle la pregunta. ¿Qué de diferente ofrecería Josefina a lo que ofrecen Gustavo Madero y Ernesto Cordero, que evidentemente pues tienen dos proyectos diferentes, ¿no? Sin duda, Pancho. Casi enfrentados, pues. Así es. Mira, lo primero es esta convocatoria a la unidad en un propósito. En el año 2000 muchos recordamos cuál fue este propósito. El propósito en aquel entonces fue sacar al PRI de los pinos. Y fue un propósito al que se unieron pues millones de mexicanos, no solamente los panistas. Hoy no se trata de sacar a Madero de Coyoacán. No, de ninguna manera. Hoy lo que necesitamos, Pancho, estoy convencida, es una unidad en un propósito que se llama México, que se llama cuidar y fortalecer esta democracia, porque lo más preocupante, y lo quiero aterrizar, cuando una democracia va perdiendo fuerza, lo que se van terminando son las libertades de nosotros los ciudadanos. Se empieza a atentar contra la libertad de expresión, resultan incómodos quienes empiezan a hablar con la verdad o expresarse en ciertos temas, se empiezan a dar señales de un autoritarismo en las políticas públicas, y cuando yo observo, por ejemplo, algunas propuestas de esta reforma o miscelánea fiscal, pues lo que observo es que hay, de cierta forma, un propósito autoritario. Por ejemplo, me están escuchando seguramente mujeres y hombres que han luchado desde la sociedad civil organizada, que yo de ahí vengo, así llegué a Acción Nacional, que es esta sociedad civil que da becas, que apoya a niños con cáncer, que resuelve o ayuda a resolver a mujeres que padecen violencia, al cáncer de mama,
que ahora es una gran preocupación en el país, a los inmigrantes. Había una propuesta que tú conoces muy bien, Pancho, Paola, en esta iniciativa, para grabar a quienes donaran a la sociedad civil. Afortunadamente, y felicito a los legisladores que no la aceptaron, pero la simple intención de intentar grabar a quienes donan a la sociedad civil organizada en las tareas que el gobierno ni siquiera está pudiendo atender de manera suficiente, te habla por un lado de un gran desconocimiento de la realidad y también de un dejo, digamos, autoritario, de un desprecio por la ciudadanía y de decir lo que hacen los ciudadanos no es importante más que lo que hace el gobierno, y esto es muy grave. Ahora, después de esto que nos acaba de anunciar, también es cierto que este fuerte regreso es antecedido también por una fuerte ausencia, que muchos panistas pues también les hizo falta a Josefina. ¿En dónde estaba? ¿Qué pasó en ese lapso, en ese tiempo en el que para muchos pues Josefina hizo falta? Gracias, Paola. Primero, qué bueno que me hacen esta pregunta porque me permite decir que nunca me he ido. Yo no solamente he estado presente en momentos muy decisivos de mi partido, estuve en las asambleas y, por cierto, visité 13 estados en las más recientes elecciones. Caminé Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz, Aguascalientes, estuve en Baja California, donde refrendamos el triunfo en la gubernatura por lo menos en 3 ocasiones. Estuve visitando pues estas 13 entidades, Puebla, incluido el estado de Puebla, por ejemplo. Así que estuve al lado de candidatas y candidatos, de nuestros militantes, de los ciudadanos. Nunca me he ido. Tuve un espacio de tiempo que me parecía que obedecía a una prudencia política que es obligada después de una contienda presidencial y sobre todo tan desafiante como la que enfrentamos, pero siempre he estado presente en la vida de mi partido y de eso dan cuenta testimonios, fotos, entrevistas de mi recorrido por 13 estados de la República hace muy poco tiempo. Ahora, a pesar de eso, hay muchos panistas que entonces percibieron una ausencia que quizás si no fue tal como nos lo menciona, fue percibida así, y de pronto esto fue tomado pues a favor un poco de Madero, porque parece que es quien se queda un poco pues deteniendo a la casa, ¿no? Los cimientos de la casa, que en un momento de debilidad el PAN había perdido tras haber perdido la presidencia. Entonces aquí ¿habrá sido un costo de capital político importante? Yo creo que ha habido una enorme comprensión por la gran mayoría de los panistas y los ciudadanos, primero porque, insisto, no he estado ausente de la vida de mi partido. Es más, tuve el privilegio y la oportunidad de caminar al lado de candidatas y candidatos mucho más que otros liderazgos de mi partido. En segundo lugar, creo que hay una comprensión natural, un silencio y una prudencia que me parece que hay momentos en la vida de la política que contribuyen, que dicen más que muchas palabras. Y también he estado ocupada, he estado trabajando, estoy por presentar un libro en la Feria Internacional del Libro sobre la vida de los mexicanos en los Estados Unidos, que he venido acompañando desde hace muchos años, con un enfoque de prosperidad. Hoy es como comunidad, son la 13ª economía del mundo, son dueños de 1 millón de negocios, son los testimonios. Hice poco más de 65, no digo entrevistas que será muy arrogante, eso es lo que ustedes hacen, pero establecí más de 65 diálogos, estoy dando algunas asesorías a organismos internacionales, entonces he mantenido mi actividad productiva de interlocución, pero sobre todo no podría hablar de un regreso a mi partido porque nunca me he ido, y hoy estoy con una presencia así, pública, mucho más clara. No podríamos hablar de ausencia. No lo siento así, Pancho, porque aquí he permanecido, insisto, hubiese habido ausencia. Pero usted misma dice, el silencio, la prudencia. Porque me parece que el silencio y prudencia no necesariamente es una ausencia. Siempre he creído, Pancho, que cuando lo que tienes que decir no abona a construir, cuando lo que tienes que contar no necesariamente es una mejor historia. Y la campaña tuvo historias muy difíciles y muy desafiantes. Yo decidí quedarme con lo mejor. Y hoy para mí es indispensable, cuando me preguntaban cuál es la oferta para los panistas, hay una oferta de concordia, hay una oferta de unidad institucional. No pretendo que pensemos igual los panistas, sería lo más antidemocrático y antipanista que jamás se hubiese pretendido. Yo no coincidiría, pero si algo ha lastimado
al panismo. Si algo ha lastimado al PAN y a quienes han creído en nosotros, es cuando no tenemos la capacidad de resolver los conflictos internos. Es cuando asumimos comportamientos que criticamos muchas veces, o que cuestionamos o que denunciamos. Y este es un PAN que, voy a usar una palabra en el mejor de los sentidos, es un PAN que anhela, es un PAN que tiene hambre de unidad, de claridad en el propósito, de una agenda para México. Es un PAN que exige honestidad en el quehacer de la política. Es una ciudadanía que espera ser representada con dignidad y con altura, y es un PAN que México necesita como un contrapeso poderoso para salvaguardar y cuidar la libertad y también la democracia. Entonces, ¿cree que la posibilidad de un PAN unido existe? Estoy absolutamente convencida que es una condición obligada para ser una institución realmente fuerte y ser este contrapeso que está necesitando la democracia mexicana. Cuando recorrí la campaña, y aún antes de la campaña, Pancho, Paola, ya el PAN había registrado algunas pérdidas importantes. Querétaro, San Luis Potosí, Chihuahua, Nuevo León, Yucatán, por mencionar solamente algunas. Y en el fondo de estas pérdidas, porque yo caminé muchos de estos estados, en el fondo de estas pérdidas, lo que más nos lastimó fue la división y la confrontación entre los grupos. En muchos de ellos tuvimos excelentes candidaturas, en muchos de ellos tuvimos una pasión y una entrega, pero al no resolver de mejor manera las diferencias entre los grupos, también hubo un castigo ciudadano. Hubo una ciudadanía que dijo, bueno, si ni siquiera entre ellos pueden lograr un acuerdo, ¿cómo nos van a representar? Y creo que los panistas hemos aprendido dolorosamente de ello, y por eso mi primer propuesta es una propuesta de unidad en un propósito que se llama México, y de unidad en una agenda que sea importante y de futuro para el PAN. Le voy a hacer dos preguntas, sí, una de cara al futuro y otra de cara al pasado. La primera, la que va de cara al futuro, ¿se sentaría usted en la mesa del Pacto por México? Esa es una. Sí. La que va hacia atrás, el resultado en la elección presidencial del 2012 fue un referéndum al gobierno federal. Gracias, Pancho. Voy a empezar por la primera. Yo me voy a sentar en cualquier mesa o en cualquier espacio de diálogo para construir para México. Llámese pacto, que por cierto me parece que en su momento tuvo esta convocatoria a la construcción de los acuerdos y después, bueno, ha vivido un desgaste, y también quiero reconocer lo que fue capaz de construir, pero también observar, por ejemplo, que en esa mesa nunca estuvieron los liderazgos de los congresos, que me parecen ausencias enormes, ¿no?, que no abonaron de mejor manera. Pero llámese así o de otra manera, yo siempre he sido una mujer que ha apostado a las reformas y a los acuerdos. Nos conocemos muy bien, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, nos conocimos, vivimos esa Cámara día con día, Pancho, y ahí dejé testimonio de mis batallas para sacar adelante la reforma laboral, entre muchas otras. Claro que sí, yo estoy del lado de los acuerdos siempre y cuando sean acuerdos de cara a la ciudadanía, sean acuerdos y reformas que abonen al bien común, a la prosperidad, a la equidad, a la justicia, a la paz, y también diré no con firmeza y con razones y con una propuesta alternativa a todo aquello que, como hemos experimentado en estas últimas semanas, en gran medida el contenido de esta miscelánea fiscal encarece la creación de empleos, significa la contratación de deuda, nos remonta un populismo fiscal que creíamos superado y coloca a la economía mexicana en la antesala de una gran adversidad y de una enorme preocupación. Insistiría que he dado cuenta en mi vida política de construir con todas las fuerzas partidistas, pero siempre y cuando el propósito se llame México, con una agenda clara. Sí me sentaría, como lo he hecho, Pancho, en otras mesas de negociaciones, pero con una agenda en la mano y de cara a los ciudadanos. Y respecto al pasado, me parece que se da una mezcla, yo lo valoraría de esta manera. Hubo una validación, sin duda, en las urnas, por un lado, seguramente del propio desempeño del partido, de lo que logramos o dejamos de lograr de hacer en la campaña, de lo que muchos ciudadanos vieron o dejaron de ver en el actuar del gobierno.
Y me parece que casi a un año, hoy también tienen un comparativo de lo que se logró también en los gobiernos de Acción Nacional, porque yo también lo digo con responsabilidad y con orgullo. Dejamos una economía en crecimiento, dejamos un país con expectativas de un mejor futuro, dejamos un país también con una política social evaluada, con padrones, con certificación, y reconozco que siempre todo puede ser mejor y perfectible, pero hoy observamos, por ejemplo, que ya en los mejores pronósticos de las firmas reconocidas se estima un crecimiento económico de alrededor del 1%. Para quienes me escuchan, Paola, tú que estás tan joven, y Pancho, para nosotros que estamos en un proceso donde hemos luchado tanto en México, de espíritu joven, bueno, un crecimiento menor significa menos empleos, menos oportunidades, menos ingresos, menos inversiones, y por eso es tan delicado. Por eso creo que hoy en el PAN, el llamado que yo hago a través de estos micrófonos, de estas cámaras, es primero a nosotros los panistas, a cobrar conciencia que no hay espacio para la confrontación, sí para pensar diferente, pero que estamos obligados al diálogo, a la construcción de una agenda poderosa para el PAN y para México, que la mayor polarización o confrontación solamente abonaría a quienes pretenden regresar a este autoritarismo. Ahora, regresando un poco, bueno, haciendo alusión a este esquema del pasado-futuro, yo le preguntaría si en algún momento de la campaña, bueno, se termina la campaña por la presidencia y bueno, el PAN pierde, pero ¿qué se queda Josefina y qué gana Josefina para ahora poderlo poner en marcha para la futura campaña para buscar la presidencia por el partido? Yo lo que me quedo, y decidí quedarme con lo mejor de esta campaña, con el privilegio y el gran honor y responsabilidad de haber sido la primer mujer candidata de mi partido y también la primer mujer candidata en la historia de México, que con el esfuerzo incansable de panistas y de millones de ciudadanos logramos cerca de 13 millones de votos en las urnas. Esto no se había dado en la candidatura de una mujer. Me quedo también con muchas lecciones que he intentado aprender y que hoy me permiten regresar con más fuerza, carácter, con contundencia en mis decisiones, tener muy clara la estrategia que estoy segura requerimos para fortalecer institucionalmente nuestro partido, y me quedo con esta carga de experiencia que me ha dado fuerza y me ha dado valor y una convicción de que tenemos que seguir adelante. ¿Qué va a ser diferente entre aquella campaña y la campaña que ahora emprende, este nuevo reto? Lo primero es tener una estrategia absolutamente clara, contundente, con objetivos y propósitos que no tengan lugar a duda. En segundo lugar, la conformación de un equipo que sume talentos, y hubo muchos así en mi campaña presidencial, sería injusto no reconocerlo, pero un equipo donde se refleje claramente este propósito y que también convoque al resto de los panistas a sumarnos en este propósito. Una claridad muy concreta, absolutamente de cara a los ciudadanos, sobre aquello que está lastimando a la gente y que tenemos que decirlo, pero también reconocer aquello en lo que tenemos que sumarnos y contribuir, y hacerlo con absoluta decisión y con carácter, y supervisar que las cosas que se hagan bien, que se hagan a tiempo. Hoy conozco mucho mejor no solamente mi país, sino también mi partido, así que me siento con mucho más herramientas de las que probablemente pude tener en aquel momento de la campaña del 2012. Josefina, hemos visto que en los últimos días ha habido una andanada en contra de usted. Hay quien la responsabiliza de haber llevado al PAN al tercer lugar, como si usted fuera responsable de todo lo que sucedió. Paralelamente aparece una encuesta, la de Roy Campos, nuestro amigo Roy Campos, donde usted, en términos del aprecio que le tiene la gente, aparece 20 puntos arriba de Ernesto Cordero y 22 arriba de Gustavo Madero. Primero, ¿qué le parece qué reflexión le trae esta andanada contra usted, y paralelamente qué satisfacción de que la gente la sigue apreciando? La verdad, Pancho, he leído estos cuestionamientos, y los he leído primero porque me parece que tenemos que atender todas estas voces.
creo que después de poco más de 13 años en la vida de la política, puedo también leer muchas veces de dónde provienen estos posicionamientos o qué intereses hay en ellos. ¿De dónde provienen? Pues yo creo que hay varias fuentes, no solamente es una, pero lo más importante también es leer aquello que merece ser revisado. Creo que también hay aportaciones valiosas. Pancho, yo tengo una decisión y creo que la decisión aquí es escuchar estas voces, pero no abonar a esta confrontación. Ya es un partido que está muy lastimado por la confrontación, es un partido y un panismo que está muy dolido por la manera en que de pronto se han manejado ciertas situaciones y se han ventilado públicamente. Lo que sí quiero decir es que aún atendiendo estas voces, o algunas de ellas que yo lea genuinas, no me voy a detener en cuanto a seguir luchando por una institución más fuerte y evidentemente jamás me voy a detener en la defensa de las libertades para México, bajo ninguna circunstancia. Y me siento muy reconocida por esta respuesta que se ha dado en la encuesta que levantó Ruy Campos. Realmente me enteré de ella ayer por la tarde y doblemente comprometida, no solamente con esos casi cerca de 13 millones de ciudadanos que nos acompañaron y creyeron y apostaron por esta propuesta, sino sobre todo por los panistas que nuevamente manifiestan un espíritu de libertad y también de sueños y de anhelos que, según refleja la encuesta del día de ayer, pues parecen ser comunes en este propósito que queremos para el PAN. Y sobre este tema de las encuestas, y haciendo también alusión a lo que acaba de ahora decir el IFE, que ya los estatutos aprobados pues van a hacer que los militantes sean quien voten por la presidencia del PAN, ¿qué sucede aquí? Los demás se sentirán amenazados porque, siendo que las encuestas están a favor de Josefina, pues los demás igual y lo que van a intentar será pues no sé, darle algunos golpes políticos, por así decirlo. Exacto, será el resultado de sentirse amenazados. Yo creo que eso será tal vez la respuesta de algunos, aunque yo aspiraría a que verdaderamente, coincidiendo en el riesgo que está enfrentando nuestro país, nos colocáramos por encima de esta circunstancia. En todo caso, mi tarea, y si la valoración, Pancho, Paola, que al final se resuelve de este tiempo de diálogo y de reflexiones que voy a contender por la presidencia del partido, lo haré en este ánimo y en este objetivo de ir al encuentro de los militantes, de ir al encuentro de los liderazgos, pero sobre todo de esta militancia que nunca se ha rendido y que por primera vez, Paola, como lo dices y lo dices bien, pues tendremos una experiencia de una elección de la dirigencia del partido que nunca antes se ha experimentado en el PAN. Una vez que el IFE ha resuelto, ahora, Pancho, tendrán que resolverse las reglas. Yo confío y hago un llamado a que sea un piso parejo y a que se garantice a los militantes. Piso parejo quiere decir que si Gustavo Madero, que es el actual presidente, se postula para la reelección, tendría que apartarse del cargo y no utilizar ese cargo y desde ahí promover. Yo lo entendería así de entrada, Pancho, es decir, es más, me parece que ni siquiera lo tendríamos que pedir los panistas. Yo confiaría que en el espíritu democrático del presidente Madero exista esta convicción, digamos, no podría entenderlo de otra manera, y no es porque tenga que ver con un asunto personal, es un tema institucional. Cuando uno va a una contienda, lo primero que se exige, particularmente en un partido democrático, es un piso parejo y es una igualdad en las reglas, en el acceso al padrón, en las condiciones en que se va a una contienda. Y en todo caso, creo que por eso hoy, el momento que viene después de la aprobación del IFE, y pretendo no sonar exagerada en mi comentario, el PAN nos estamos jugando como partido gran parte de nuestro futuro en la manera en que diseñemos estas reglas, en la transparencia que les demos, en la equidad que tengan o que le aseguren a los contendientes, pero sobre todo a la militancia, y en la respuesta que vamos a dar a la ciudadanía. Son horas decisivas en la vida del partido. ¿Está consciente del reto que significa y de los problemas que pudiera entrañar que vayan a una elección directa?
entre los militantes, Sí, que pudieran Pancho. los gobernadores meter mano, que todos los riesgos Claro. inherentes a una elección abierta. Claro, creo que por eso hoy estamos obligados, entendiendo estos riesgos, siendo absolutamente realistas, a tratar de acotar estos riesgos al máximo, porque de otra manera creo que a nadie le serviría una victoria pírrica y a nadie ayudaría, menos al partido y a México, una victoria cuestionada. No creo que se darán estas circunstancias, haremos lo que nos corresponde, porque sea una victoria como la que se merece en el partido y que no sea la victoria de una persona, que sea la victoria de un partido, que sea la victoria de un proyecto, que sea la victoria y el triunfo de una agenda para México. Nos quedan 2 minutos, Paola. Y en este marco, personalmente, ¿cómo se está llevando con Cordero y con Madero? He mantenido un diálogo permanente con ambos, porque creo que si lo que queremos justamente es un proyecto de unidad en un propósito, no estoy hablando de una candidatura de unidad, estoy hablando de la unidad en un propósito para México, a lo último que yo estoy dispuesta a renunciar es al diálogo. El diálogo es el instrumento por excelencia de la política y cada vez que cerramos el diálogo, Paola, construimos un muro. Y yo creo que la política es construir puentes. Y en eso estoy empeñada, así que ese diálogo pues no solamente lo he mantenido, sino confío en que podremos seguirlo haciendo hacia adelante. Pues llegó la hora de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos en el Arsenal. Lo esperamos la semana que entra. Y pues muchas gracias, Josefina. Fue un honor tenerla con nosotros este día. Muchas Igual, gracias Un honor por que sea la permitirnos. primera mujer. Muchas y gracias. espero que pronto el PAN pueda decir lo mismo. Me aprecio mucho, Pancho, Paola. Muchas Bienvenida, gracias y muchas felicidades. gracias. Muy buenas noches.